Hola, hoy estamos aquí en el canal con José Manuel Gil. Hola, José Manuel. ¿Cómo Hola, estás? buenas, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues José Manuel es entrenador personal y venimos hoy a hablar de la suma importancia de la actividad física, del deporte, del movimiento en general, para llevar una vida equilibrada, ¿no? Es una pieza fundamental de nuestros hábitos para mantener una vida en equilibrio, un cuerpo sano, un cuerpo consciente. Vamos a hablar de todo esto hoy. Preguntar, Mm, ¿por qué es importante que estemos en movimiento? ¿Por qué es importante que la persona, ya sea con ansiedad o sin ansiedad, que el ser humano esté en movimiento? Vale, pues mira, es básico. O sea, no es que, o sea, es que es básico, es que el ser humano es movimiento. No hay nada más. O sea, somos el ser vivo con mayor movilidad articular. O sea, tú puedes coger un caballo, tú puedes coger un perro, un tigre, pero solo nosotros somos capaces de mover, a lo mejor una falange, de mover todo lo que es toda nuestra glenohumeral. O sea, somos tan complicados que cuando empiezas a embullirte en lo que es el concepto del ser humano y de su biomecánica, del trabajo del movimiento, te das cuenta de que es que hay algo, tiene que haber algo, una energía sublime, se llama como se quiera en las teologías, sino que nos ha hecho muy, muy perfectos. Nos ha diseñado, sí, ¿no? sí, o sea, somos la máquina suiza más perfecta del mundo. O sea, más perfecta. Somos nosotros los que luego llegamos un poquito a dejarla a esa imperfección, ¿vale? Un poquito a vulgarizarla. Pero somos una máquina, o sea, somos un sistema fisiológico, endocrino, o sea, emocional. Es increíble, increíble. Y el movimiento al final es vida. Es que no podemos concebir al ser humano, para mí, sin el movimiento, porque estamos hechos, somos el ser vivo mejor para el movimiento. Nuestra base, de acuerdo, es muy mala para ser estática, es muy pequeña. Todo lo que es nuestra base es muy pequeña, sin embargo, todo lo que sería nuestro techo de un edificio es muy alto. Por tanto, estamos hechos para dar un paso, siempre. Esa es nuestra biomecánica, para dar un paso, para el siguiente paso, o sea, para movernos. No solo lo que es la complejidad del sistema, nuestra biomecánica, sino todo lo que genera el movimiento, fisiológicamente, tu sistema endocrino, todas esas hormonas, somos una farmacia. Bueno, hablamos luego ya sin hablar entre sexos, porque entonces ya vosotras, o sea, es tremendo, claro, yo me especialicé mucho en el entrenamiento de la mujer porque es que tienes que especializarte, o sea, porque es totalmente diferente, pero aún así el ser humano lo que mueve no solo es su cuerpo, mueve también la plasticidad, el cerebro, la plasticidad del cerebro, como decía Feldenkrais, empieza con el movimiento. No se sabe si al final el cerebro es antes o después, pero se dice que el ser humano empieza a ser ser humano cuando tiene la necesidad de la bipedia para mirar más arriba, ¿vale? Para cuando tiene esa necesidad, ya su cuerpo, su mente empieza a generar esa plasticidad, a crecer, para cubrir esa necesidad. Así que yo a todos les invito a que se muevan. A los que no se mueven nada, aunque se muevan mal, que se muevan. A los que se muevan, que aprendan a moverse correctamente. Exacto. Que vuelvan a eso que hemos perdido. Es muy Cómo se ha ido importante. vulgarizando con los hábitos del día a día, Totalmente. con las tensiones. Porque, por ejemplo, tú que verás en tu día a día muchísimos clientes cargadísimos de tensión, ¿no? ¿Cómo carga el cuerpo tensión? Por todos los lados. Somos, maneras, ¿no? Sí, o sea, somos un sistema tan complejo que al final, o sea, a mí, contra más lo estudio, es que más lo quiero estudiar, porque somos una máquina compensadora. O sea, el ser humano es como lo que dicen de las cucarachas, que podría sobrevivir en cualquier lado. Sí. O sea, el cuerpo del ser humano está hecho para llegar a sobrevivir. Además, es que esa es su mayor función, la de sobrevivir, la de ser eficiente, gastar poca energía, ¿vale? Para sobrevivir. O sea, tú dejas de comer y dejas de adelgazar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya no le estás mandando nutrientes, por tanto no puede perderlos. Y entonces él lo que hace es dejar de adelgazar, ¿vale? La poda neuronal, es que es alucinante, se deja de mover
tú empiezas a tener unos malos hábitos corporales, ¿de acuerdo? ¿Quién no trabaja en oficina, ¿vale? Que es nuestro mal. O sea, tienen peor, tiene el organismo, lo tienen peor que a lo mejor un obrero. Ya, ¿De acuerdo? que O un está agricultor, porque nuestro con cuerpo, mucho estrés físico. claro, Sí, nuestro sí, sí. cuerpo al final no está hecho para el sedentarismo. Tú dejas de mover la musculatura de las escápulas, la musculatura, lo que es posterior, la dejas de mover y ya al dejarla de mover, ya le estás mandando a tu cerebro el input de que ya no lo necesitas. Por tanto, él, para sobrevivir y mandar energía a las zonas que sí las mueves, deja de mandar esa sinapsis neuronal. Entonces ya, ¿cuánta gente tengo que viene a mí y tengo que empezar como con niños pequeños a darles pequeños input para que sepan otra vez cómo mover toda esa musculatura que se creían que no tenían? No, que tú tienes un sinfín de musculatura estabilizadora, rotadora, increíble, que has dejado de mover. Y a lo mejor al dejarlo de mover eso se va debilitando y entonces Muchísimo. se cargan otras zonas como puede ser el cuello, ¿no? Totalmente, muchísimo. Sí. ¿Qué es lo que nosotros, más o menos, o sea, para que es mucho más complejo, pero a lo mejor podríamos dividir en musculatura, para que lo entienda la gente, musculatura más profunda, ¿vale? Que está mucho más cerca de los huesos, de la columna, y que a lo mejor su función es menos de fuerza, como la musculatura superficial, como puede ser un cuádriceps o un bíceps, que él genera mucha fuerza y puede aguantar durante a lo mejor no mucho tiempo, pero muchísima intensidad. ¿De acuerdo? O el trapecio superior. Trapecio superior, tú puedes, su función es elevar lo que es la escápula. Tú puedes aguantar con 2 maletas grandes y las puedes subir, casi 2 maletas a lo mejor de 30 kilos, y las puedes subir. Lo que no puedes es aguantar durante mucho tiempo. Eso es una función de fuerza. Sin embargo, luego hay una musculatura muy importante, no me gusta más menos, pero a lo mejor casi más importante para la vida, que es la musculatura más profunda, la estabilizadora, que lo que hace no es de fuerza. Sus fibras son un poquito más, a lo mejor, de resistencia, porque su función es la de mantener estable un sistema durante 20 horas, durante 12 horas, ¿de acuerdo? Y esa estabilidad es muy importante. Si tú empiezas a descompensar esa estabilidad, el cuerpo, ¿vale? Hay una ley, la ley de la tensegridad, que es una ley perfecta de tensiones, que tú empiezas a tirar más de un lado, ¿vale? A lo mejor tiras más del trapecio y al final acabas notándolo también en el dedo, ¿vale? El flexor del dedo gordo, es tremendo. Escalenos, tienen un montón de funciones con el cuadrado lumbar, o sea, son sinergistas, o sea, tremendo las disfunciones. Y como está todo relacionado, ¿no? Que a lo mejor la tensión en el cuello se puede traducir en... Claro, con el tema de la ansiedad, como al final la ansiedad se siente en pensamiento, pero mucho en el cuerpo, ¿no? Pues se empieza a confundir si tengo ansiedad, si es que tengo una tensión física, y entonces con esto vas como limpiando y sanando. Claro, siempre desde... Y rehabilitando, ¿no? Totalmente, o sea, al final no sabes... lo que yo sí creo que cada profesional debe de no pasarse, o sea, de no querer ser más, claro, o sea, al final yo tengo un lado que es físico, también soy osteópata y desde ahí puedo ayudar emocionalmente, pero la ansiedad, ¿en dónde la trataría yo? Para mí, en el diafragma. En el diafragma tienes que... Bueno, es otra cosa, es que podríamos hablar no sé cuántas entrevistas. El primer patrón postural que tienes que hacer, que tienes que enseñar a tu cliente o tienes que enseñar a cualquier persona, es lo primero que haces en la vida y lo último que vas a hacer, que es respirar, y no le damos importancia. La respiración, el diafragma mueve a las vísceras, les dan masaje, el sistema linfático, la circulación, el sistema emocional, el sistema límbico, empieza con la respiración. El parasimpático y el simpático, el 80% del parasimpático es el nervio vago. El nervio vago se activa con una respiración, con un abrazo. Con un abrazo. Tú a un cliente cuando viene... yo lo primero, cuando tocas, hay puntos que tienes, pero cuando necesita,
tú hay veces que le das un abrazo, coges la calidez, la respiración, hay que trabajar mucho en la respiración. Tú lo haces, es verdad, desde el primer día, ¿no? Y para integrarla en esa rutina y que se vaya automatizando totalmente un nuevo patrón de respiración. O sea, es el 90% de la población no sabe respirar. Respira con una respiración en la que interviene una respiración clavicular, una respiración forzada, como se quieran llamar. Hay muchas técnicas en las que intervienen mucho escalenos y esternocleidomastoideo, que al final lo que hacen es esto. Al final lo que hacen es llevar esta postura, la postura de defensa, la de cerrarte hacia el mundo. Sí, la del miedo, ¿no? La del miedo. El diafragma, ¿qué hace? Le estás oprimiendo. ¿Cuánta gente te ha venido? No puedo respirar, me va a dar a lo mejor un ataque, y muchas veces estás oprimiendo ese diafragma. Claro. Pero al final lo está oprimiendo también tu sistema nervioso, o sea, no es tan fácil, por eso necesitas... Claro, es algo que se retroalimenta, ¿no? Claro, no es tan fácil siento miedo a nivel mental porque estoy anticipando un futuro y tal, y entonces esa emoción me hace tensarme físicamente. Esa tensión física le da un mensaje al cerebro de que hay que seguir tenso, ¿no? Y es como se retroalimenta, o sea, y por eso hay que trabajar desde la respiración el cuerpo, desde los pensamientos, desde tal. Sí. Bueno, lo que pasa es que eso es un mundo. De forma holística. Claro, es un mundo, pero hay que ir poco a poco, o sea, trabajando sobre eso es ello. otro, sí. Lo que es la mente, o sea, es de lo que tú tanto tratas, el inconsciente, ese gran iceberg, si es que no conocemos nada. Al final creemos que actuamos por nuestras propias decisiones y muchas veces somos mandados por ese inconsciente que no conocemos y se ha quedado en nosotros. Y también de los automatismos del cuerpo. Bueno, porque, por ejemplo, uno de los beneficios que hemos hablado desde el principio, porque hablamos tú y yo mucho en clase, es la conciencia corporal que obtienes al hacer ejercicio físico. Háblame un poco de esto de la conciencia corporal. Es otro, para mí es el gran beneficio, el gran beneficio. Ahí ya a lo mejor voy ya a mi rama más espiritual, que es el estar en el aquí y en el ahora, en el activo presente. El no, hay sufrimiento, siempre va a haber sufrimiento, como decía Buda, pero al final es tu actitud hacia ese sufrimiento. O sea, generamos muchos más problemas porque estamos pensando en cosas, en futuros que nunca se van a dar. Al final, si tú estás con alguien en ese activo presente, ¿vale? En ese en ese aquí, estás con él, estate aquí, estate en esta consciencia, estate en respirar bien, actívame el transverso, suelo pélvico, no, activa escápulas, le estás dando input, él está ahí, siempre está aquí. O sea, deja de haber un yo, ¿vale? Ese ego que siempre tenemos y solo hay acción. Solo hay en ese momento 50 minutos de una persona, es lo más valioso que le puedes dar. 50 minutos de su día de recordarse, de estar ahí. No necesita, es alucinante, es alucinante. Yo no lo consigo, o sea, el poder, o sea, yo predico, pero a mí también me cuesta mucho. Pero es... Bueno, pero eso sería como el final, ¿no? Un poco... Pero durante todo ese proceso, aunque durante esos 50 minutos estés también metido en pensamientos, te pierdas, aunque haya un minuto de atención a tu cuerpo, de darte cuenta de músculos que ni siquiera eras consciente de ellos. No, por eso te he dicho de 50. Claro, de relacionarte con tu cuerpo desde otro lugar, porque las personas que llevan tiempo con ansiedad, claro, han podido crear una relación de tensión con su propio cuerpo, de desconfianza. Entonces esto ayuda también como una reconciliación, trabajar el sentido de la propiocepción, ¿no? De ser consciente del propio cuerpo, ¿no? Es eso mismo que lo has dicho tú, es que no hay más, es eso, no somos conscientes. O sea, al final ya no estamos hermandados con nuestro cuerpo. Cuando tú trabajabas en el campo, cuando tú eras cazador, cuando tú tenías esas necesidades, ¿vale? Tu cuerpo era tuyo, ahora no es nuestro. Hemos dejado de hermanarnos con él. ¿Eso qué nos hace? Nos hace daño. No somos nosotros, o sea, nos bloquea emocionalmente. O sea, estoy totalmente seguro, esto dentro de mi humildad, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, yo, hay grandes, o sea, yo soy ufano, pero hay, como vosotros, los bloqueos emocionales, pero yo estoy totalmente seguro de que alguien conectado con su propio cuerpo no puede tener tantos bloqueos, no puede tener. O sea, los bloqueos son esas disfunciones que tenemos, claro, cuando yo he estado estudiando psicología y cuando tú concibes algo, pero haces otra cosa.
¿vale? ¿Por qué? O sea, y al final te genera ese miedo, te genera esa lucha interior, ¿vale? Yo pienso que alguien que está, ¿cómo lo podría decir? Totalmente en su cuerpo, o sea, que no es parte de, o sea, que su cuerpo es parte de él es parte de su cuerpo, no hay disociación de nada. Exacto. Tiene muchísimos menos bloqueos, muchísimos menos miedos, tenemos muchos miedos. Claro, porque algo que hemos comentado también es que cuando te haces fuerte físicamente a través del ejercicio, a través de un entrenamiento de fuerza, de alguna manera también te sientes más fuerte emocionalmente y más dueño de ti, Claro. como más... Son retos que estás más consiguiendo. en la tierra, con más facilidad para, quizás, ¿no? Como una pieza más, pero para ser más asertivo, porque Totalmente. te sientes más seguro de ti mismo, que no todo hay que trabajarlo desde la mente, sino también desde el cuerpo. Claro, bueno, esto es un tira y afloja, o sea, esto es como, yo me acuerdo, yo siempre lo pongo, la comparativa de que es como un poco las máquinas estas de mi época de los pinball. Sí. O sea, esto no es que, es que no puedes dejar de trabajar el cuerpo ni la mente, es que esto es estoy aquí, estoy allí, con la mente estoy al final es un toma y es perfecto lo que has dicho, porque al final, como en el yoga, es que nuestro cuerpo al final es una vasija, es un transmisor de energía. Si tú no estás bien arraigado a la tierra, al final eso es en lo que se ve mucho en la orientalidad, es en la pelvis, en todo lo que es ese suelo pélvico que es tan importante. El suelo pélvico, un gran activador del suelo pélvico, que siempre te acuerdas que lo hablamos, es el flexor del dedo gordo. ¿Cuántos saben mover ahora el dedo gordo? ¿Vale? ¿Cuántas desactivaciones hay de esa cadena miofacial? Como yo te he dicho, de la deep front line, que es una cadena profunda, muy importante, muchísimo. El suelo pélvico es un diafragma también, lo que nos hace es sujetar, igual que el diafragma, es mantenernos, estabilizarnos, pero eso no solo es en lo que es biomecánico, te estabiliza, te da ese arraigo a la tierra, ese saber estar, esa direccionar lo que tú quieres hacer. Yo estoy harto de ver a gente que al final no sabe a dónde va. No sabe, yo creo que es el gran... No está arraigado, estamos... Eso, esa es sí, la porque además disfunción. cuando la persona está con la respuesta de alerta, de amenaza, ¿no? Tan propia de la ansiedad, de la tensión, está muchas veces con una sensación, yo les pregunto, ¿en qué estabas pensando? No pensaba nada, era una sensación física como de inseguridad, como de que no estaba, como, ¿no? Esa sensación física que puedes trabajar a través del ejercicio para sentirte como más seguro dentro de tu propio cuerpo, como en casa, ¿no? ¿Cuántas empresas, que ahora gracias a Dios se están dando cuenta, nos contratan, invierten, ¿no? para no solo entrenar, sino a lo mejor entrenar desde puntos de vista del negocio, o sea, cómo puedes trabajar diferentes acciones para que tus empleados, trabajar la fuerza neuronal es para mí uno de los mejores métodos que hay, porque es el conseguir el control motor total. Si tú estás ahí, en la fuerza neuronal no puede haber no decisiones, ¿vale? O lo haces bien o no lo haces. Por eso ese control motor es primordial, tener el control motor, el cortes motor, que no haya, como yo siempre os digo, que no haya esa disociación, ese, ¿cómo lo diría yo? Ese movimiento residual que no controlamos, no puede haber. O sea, yo pongo una dirección, un vector de movimiento y lo controlo en todo ese vector de movimiento. No hay residuos de movimiento, no. Hay total control, y ahí está el cerebro. Ahí, y eso es lo que da, yo creo que la gente que tiene, sobre todo, ya te he dicho desde mi humildad, esos miedos tan grandes que hoy en día, la ansiedad, es que no tienen ese control motor, no tienen esa forma de afrontar. Sobre todo estás generando la gran enfermedad del siglo XXI, que es el estrés crónico. El estrés de baja intensidad, pero crónico. Claro, ahí viene lo crónico, la cronicidad, ¿no? Claro. De todo lo físico. El estrés es adecuado, pero no siempre. Sí. O sea, es que es una locura. O sea, yo estoy seguro que grandes males de esta vida, como todo tipo de cánceres, o sea, una influencia, nutrición,
Estrés, porque no solo el estrés es con las emociones, una mala nutrición está estresando al organismo. Claro. ¿Cómo afecta todo eso al sistema Por eso, inmune y demás? Esto nuestro es enfoque tremendo. sistémico, holístico que Claro, que que luego, que la medicina, yo siempre, que la medicina tradicional tiene que claro, estar, y que no podemos hablar de causa y efectos, no, sino varias para nada, piezas total, que contribuyen para nada. al bienestar de la persona, al equilibrio y tal. ¿Qué más beneficios ves tú que vea? Ya hemos hablado de muchos de forma indirecta y directa. Sí, que me enrollo mucho. No, está perfecto. Pero más beneficios que tú puedas observar de la evolución de tus pacientes, de tus clientes, Sí. perdona. Sí, más para clientes, patologías también, ¿no? Bueno, tremendo. O sea, es que el control motor es lo que yo te decía. Yo he sido, como en esto, gracias a Dios, las ciencias del deporte y de la salud es una ciencia y por tanto se va descubriendo cada día más y va creciendo y se va desarrollando. Yo he sido un gran, como yo siempre me llamo, yo he sido un gran estirador. Yo hace muchísimo con yoga, yo estiraba a todo el mundo, estiramientos terapéuticos, masaje tailandés, todo el mundo hay que estirar, todo el mundo, grandes estiramientos, me versé en todo tipo de estiramientos y al final son importantes. Pero no es al final lo que es la punta, es el control motor, es lo que es el control, ¿vale?, de las articulaciones. Es muy importante la movilidad articular adecuada. O sea, en todo ese rango, que es lo que nos pasa, de esa movilidad articular, en todo ese ROM articular, tienes que poder generar fuerza. ¿Qué es la fuerza? Tienes que poder tener control motor. A mí me da lo mismo que estires todo lo que quieras. Tengo muchísima gente con muchísimas patologías de hernias lumbares, con muchísimas patologías en la glenohumeral, que es donde más hay, en la articulación del hombro, y son súper flexibles, pero no tienen ese control. Claro, y los dos son básicos, flexibilidad y fuerza. De hecho, los sistemas... Al final es que la flexibilidad y la fuerza es la movilidad articular. Claro. Es eso. Es lo mismo en la psicología, al final en el comportamiento humano. Nosotros llamamos... cuando necesitamos poner límites, ¿no?, para estar más sanos y emocionalmente estables y tal, lo llamamos fronteras, establecer fronteras fuertes y flexibles. Claro. O sea, con fuerza, con arraigo, con seguridad, pero con flexibilidad, sabiendo que nos estamos relacionando con otras personas que también tienen sus fronteras fuertes. O sea, que en el cuerpo lo mismo, ¿no? Flexibilidad, pero sin olvidarnos de la fuerza. Mira, una caña de bambú. Una caña de bambú debe de ser, para que no se rompa, flexible. Pero debe de ser estable también. Es muy importante esos dos conceptos. Por eso yo siempre diría a la gente, cuidado, yo siempre diría a la gente, la fuerza. Trabajar la fuerza. Indirectamente se trabaja también la flexibilidad, ¿no? A través de la fuerza. Claro, o sea, es que yo he dejado de estirar tanto y he generado más coactivación en músculos que estaban a lo mejor desactivados y se han estirado otros. Allí muchas leyes, el reflejo miotático, para que uno trabaje se tiene que estirar el antagonista, ¿vale? Es más complicado de lo que parece, pero es muchas veces más efectivo el saber activar musculatura que se ha desactivado y ya se genera un poquito ese estiramiento. Esto es muy simple, no es tan simple, pero es como imaginar una vela, ¿vale?, que tiene dos cuerdas, una tira de otra, ¿vale?, y la otra, pues hay que encontrar esa tensión perfecta. Pues esa vela, cuando trabajas más en este lado, el cuerpo lo deja, ¿vale?, para que se pueda trabajar, si no habría una ruptura, que es lo que suele pasar, ¿vale? Hay esas contracturas, hay esa lucha de poder entre cadenas miofaciales. Hay que volver a encontrar esos puntos, ¿vale?, esas descompensaciones, esos músculos. A mí no me gusta hablar de músculos, sino me gusta más casi hablar de cadenas musculares, cadenas miofaciales, saberlas activar para que vuelvan a desactivarse otras. Y al final encontrar esa tensegridad que hemos perdido. Encontrar esa tensión. Nosotros nacemos perfectos. O sea, un niño, un bebé, se muerde el dedo, ¿vale? Encuentras, es increíble. Flexibilidad y fuerza absoluta. Y pasa un poco lo mismo con nuestra personalidad y tal, los miedos, cómo nacemos perfectos también y a través ya de las primeras relaciones, el primer estrés ya en el parto, vamos comprando creencias, vamos cogiendo una serie de patrones que van
vulgarizando, como decías, Sí, ¿no? Nuestra eso esencia. Eso es. Y vale, José Manuel, pues interesantísimo. Sí, Yo creo que espero que hayamos contribuido a generar un poco más esta necesidad de reconciliarnos, como decíamos, o de amar al cuerpo, que es al final donde se siente la ansiedad, también donde se siente la paz, la serenidad, la seguridad. Total. Y es nuestra vasija, es nuestro templo, hay que cuidarlo. Sí. No hay más. Y luego deber. También generar una adicción sana, ¿no? Porque esto tiene su punto adictivo. A medida que vas generando... Es que, o sea, no debe de ser una adicción, debe de haber ese control, claro, pero lo que dices tú. Pero es ir conociendo cada vez más, ir viendo cómo amplías tus propios límites, eso es. Cómo vas evolucionando, eso es. cómo te quedas, ¿no? De bien. Bueno, hay veces que no, hay veces que depende del proceso, esto es muy... Bueno, ¿no? pero estás en el camino. Pero estás en el camino. Es que tienes el deber hacia el equilibrio. de ser un mejor ser humano. Sí. Es que nosotros no vivimos, no nacemos para tener solo hijos, para tener un buen trabajo, para ser el mejor entrenador, para ser la mejor psicóloga, para ayudar a más personas. No, nuestro deber es ser un mejor ser humano, trascendental. Y el ser humano se tiene que conocer a través también del movimiento. Exacto. Porque es su función principal. Por tanto, es imposible. Si tú quieres trascender, si quieres llegar a ser, tiene que ser a través del correcto movimiento. El movimiento interior también. O sea, eso el lo movimiento hablamos, interior. Pero es que el movimiento claro, interior. Esto de la propiocepción, están los 5 sentidos que captan los estímulos externos, ¿no? Vista, oído, tal. Luego la propiocepción es la conciencia del estado interno y también relacionado con el equilibrio, que puede, ¿sabes? Muy relacionado con todos los síntomas clásicos de la ansiedad. Vale, pues luego lo pongo abajo, pero ¿dónde pueden encontrarte la persona que esté interesada en contratarte? Sí, ahora trabajo lo que es en la Costa del Sol. Me vine, yo era entrenador en Madrid, me voy buscando un poquito esa paz. Sí. Yo creo que el ser humano, o sea, a lo mejor el vivir bien, el necesitar vivir en una ciudad es algo ya que no es correcto, o sea, que hemos un poquito roto esa naturalidad, por eso me he ido buscando a lo mejor lo más cerca que podemos de la naturaleza, y si puede tener mar y sol, pues estupendo. Muchísimo mejor. Es en la Costa del Sol, lo que es Marbella, lo que es Fuengirola, dirección para Málaga. Y luego ya, si te parece no decirlo, lo ponemos lo que es mi teléfono, lo que son mis redes. Y muy recomendable a la gente que nos esté escuchando, o si no, simplemente haber compartido con nosotros este ratito para un amigo recordar, más. Un amigo más, efectivamente. Pues muchísimas gracias, José a ti Manuel. por darnos ahora esta oportunidad. Vamos a entrenar, ¿no? Sí. Venga, ahora vamos. Ahora nos toca a nosotros. Vale, y gracias a ti por estar ahí con nosotros. Hasta luego. Adiós. Descubre más de tu mente en hermanoslacasa.com.